Hoy nos vamos a meter de lleno en la vida y el legado de una figura absolutamente fascinante y para muchos bastante desconocida del pensamiento espiritual hispano, Amalia Domingo Soler. Fijaos en estas palabras. Cometiste delito, pero nunca me has odiado. Yo te espero siempre. Uf, son frases cargadas de una intimidad que casi duele, ¿verdad? Abren la puerta a un universo de culpas, de perdón, de anhelos que parecen eternos. Es como el eco de un alma que habla a través del tiempo, lo que nos lleva a preguntarnos algo. Y claro, la pregunta cae por su propio peso. ¿Quién está hablando aquí? ¿De dónde sale una voz así que te habla de perdón y redención, pero no en el marco de una vida, sino de varias? Pues venga, vamos al lío. La respuesta, la clave de todo esto, está en una corriente de pensamiento que fue el motor de toda su vida, el espiritismo. A ver, para entender de dónde sale todo hay que tener claro qué es el espiritismo. Y ojo, que no es solo una creencia sin más, es toda una doctrina filosófica. La idea central es que los espíritus pueden comunicarse con nosotros y que nuestra alma está en un viaje constante, reencarnándose una y otra vez para evolucionar, para redimirse. Este es el pilar sobre el que se construye todo lo que vamos a ver. Y claro, detrás de esa voz, de esa filosofía, hay una persona, una mujer, Amalia Domingo Soler. Y ya os adelanto que su vida fue tan extraordinaria como las historias que nos transmitió. Es que su vida era una de contrastes, pero ¿qué contrastes? Por un lado, la cruda realidad del día a día, matándose a coser con jornadas interminables para poder llegar a fin de mes y a duras penas. Y por otro, su verdadera pasión, su vocación, una escritora súper aclamada, con un don para usar un lenguaje que entendía a todo el mundo, muy cercano. Y este contraste es la clave para entenderla, porque a pesar de la pobreza, de estar siempre con la salud pendiente de un hilo, su fuerza de voluntad fue brutal. La convirtió en una de las voces más influyentes del espiritismo, no solo en España, sino en toda Latinoamérica. De verdad, el impacto que llegó a tener fue gigantesco. Pero la cosa no se quedó solo en su trabajo personal. Vamos a ver cómo todo eso se transformó en algo mucho más grande, en un movimiento. Porque Amalia no se limitó a escribir, no. Ella creó espacios, plataformas para que otras voces pudieran ser escuchadas. Fijaos en esta fecha, 1879. Es un punto de inflexión total. Pensemos un momento en la época. Las mujeres apenas tenían voz en el espacio público. Pues va ella y funda una revista, La Luz del Porvenir. Y esto fue una bomba. No solo era un referente del espiritismo, sino que se convirtió en un altavoz clave para las escritoras. Es que su visión era mucho más amplia. La Luz del Porvenir no era solo la revista de Amalia, ¿qué va? Era una red, una comunidad. Dio espacio a decenas de escritoras y, ojo, entre ellas a nombres que hoy son gigantes de la literatura, como Emilia Pardo Bazán. En una sociedad completamente dominada por hombres, lo que hizo fue, literalmente, crear un ecosistema para que el talento femenino pudiera florecer. Vale, ahora que ya tenemos el contexto de quién era, volvamos al principio, al corazón de su obra. Volvamos a esa cita que leímos. Viene de su libro más famoso, Te perdono, que también se conoce como Memorias de un espíritu. Es aquí donde toda esa visión filosófica se convierte en una historia, en una novela. La historia nos cuenta un viaje del alma, y lo hace paso a paso. Primero tenemos a un espíritu que se pierde, que cae en el vicio o en los excesos. Después, poco a poco empieza a despertar al conectar con la naturaleza, con una vida más simple. Luego, claro, vienen las pruebas, las dificultades que ponen a prueba su fe. Y finalmente empieza el camino de vuelta, el camino de la redención. Un camino, por cierto, súper largo, que no se hace en una sola vida. Y esta cita es que lo clava. Captura ese momento del despertar a la perfección. Nos cuenta cómo el simple hecho de irse a una aldea, de observar una vida tranquila, en armonía con la naturaleza, empieza a cambiarlo todo por dentro. Es el primer pasito para empezar a sanar. Y, ¡boom!, aquí está la clave de toda la historia. Esta frase es súper potente. Resulta que el espíritu, por puro orgullo, traicionó a un sabio. Y su redención consiste en tener que volver a nacer una y otra vez hasta que él mismo llegue a ser tan sabio y bueno como la persona a la que vendió. Pura ley de causa y efecto, vamos. Vale, muy bien. Pero, ¿y hoy qué? ¿Qué queda de Amalia Domingo Soler en nuestro mundo? Pues vamos a ver que su legado sigue muy, pero que muy vivo. El cambio es alucinante, pensadlo. Hemos pasado de la imprenta a la nube, literalmente. Lo que antes eran revistas de papel que se leían en centros locales, ahora son páginas web y foros globales. Y el acceso, que antes dependía de esperar semanas una carta, ahora es un clic. Te bajas un PDF, te pones un audiolibro. Su obra no es que haya sobrevivido, es que se ha adaptado perfectamente al mundo digital. Y esto es lo más increíble.
Sus libros no están cogiendo polvo en una estantería, no son piezas de museo. Obras como Memorias del Padre Germán o el mismo Te Perdono se siguen leyendo y debatiendo hoy mismo en comunidades online por todo el planeta. Es como si su voz, de alguna forma, nunca se hubiera apagado. Y todo esto al final nos deja con una pregunta para darle vueltas, ¿no? En este mundo en el que vivimos, el de la inmediatez, el de quererlo todo para allá, ¿qué nos dice una visión como esta? Una que nos plantea que el perdón de verdad, la redención, no es un arreglo rápido, sino un trabajo que puede llevar varias vidas enteras. Es una idea que la verdad choca bastante con nuestro día a día y por eso mismo quizás es más necesaria que nunca.